foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Estamos en el Faradio y en esta ocasión con la sección En Lucha, que llevamos haciendo bastante tiempo en colaboración con UGT Cantabria. En esta ocasión volvemos a hablar con el secretario ejecutivo de UGT Cantabria, que es Valentín Fernández. Muy buenas, Valentín. Muy buenas. Bueno, en esta ocasión queremos hablar contigo sobre, digamos, en lo laboral, no solo a nivel Cantabria, sino a nivel España. La noticia más relevante de las últimas fechas es ese acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional, que ha sido de un 3,1% para este año 2026. Cuéntanos, en tu opinión, cómo ha sido esta negociación, cuánto trabajo ha costado llegar a este acuerdo. Te cuento. Como se ha podido ver, pues como todas las que ha habido desde hace unos años, son negociaciones costosas, cada vez más difíciles y complicadas, más seguramente en el escenario político en el cual nos encontramos, y que el otro agente, en este caso la patronal, pues ya lleva una serie de años pues reticente en llegar a un acuerdo respecto a las subidas del salario mínimo interprofesional. Desde nuestro punto de vista, pues hombre, de alguna forma se están lanzando unos mensajes pues muy sesgados, muy interesados, que yo creo que contradicen totalmente lo que está ocurriendo desde que ha habido la senda de incrementos desde el 2018, que es cierto que se ha subido el salario mínimo interprofesional de manera muy relevante, que más o menos ya nos está situando el salario mínimo interprofesional en torno al 60% del salario medio, que nos acerca realmente al objetivo europeo, al objetivo que teníamos. Y bueno, y en esa estamos hasta la fecha. Yo no sé si es porque ya se está todo el mundo en campaña, previendo a futuro algún tipo de cambio político, y es el no por el no, y sin mucha razón de ser, en cuanto a que siempre se nos argumenta que todo este tipo de subidas llevan aparejada una pérdida de empleo significativa, y a las pruebas nos podemos remitir. Venimos de una serie de años, y este año que no está habiendo pérdida de empleo, está habiendo crecimiento económico, y de alguna forma no se puede achacar este tipo de subidas a las pérdidas de empleo. Habría que entrar a otro tipo de análisis, porque si de alguna forma lo que están previendo o lo que esperan un modelo económico, un modelo de productivo que se ajuste a los salarios, si tenemos que competir en pobreza y en bajos salarios, pues poco favor nos estamos haciendo a nuestro mercado de trabajo. Bueno, un 3,1%, por ejemplo, es un poco más que la subida de las pensiones. Estamos hablando, claro, de salarios que son muy bajos. Si vemos un poco cómo es ahora mismo nuestro clima social, cómo está el tema de la vivienda, claro, incluso un 3,1, dices, es una subida bajísima, porque quien tenga que asumir una subida de su alquiler con un salario mínimo interprofesional lo tiene verdaderamente complicado para poder sobrevivir, ¿no? Para vivir dignamente con una subida de un 3,1, pero digamos que es como una manera también de lanzar un mensaje de que hay que tratar de recortar la precariedad, ¿no? Hombre, el salario mínimo, de alguna forma, lo que tiene que garantizar condiciones dignas de trabajo, y alinearse progresivamente, como decía, a los estándares europeos. Pero no es menor cierto que en muchas ocasiones estos trabajadores a los cuales están en el marco del salario mínimo interprofesional no ven de alguna forma en sus nóminas estas subidas salariales. Y hay otros aspectos también que tenemos que corregir, aparte de cuestiones que, como bien decías, como puede ser la vivienda, los incrementos de los servicios, los incrementos de la alimentación, que la cesta de cada vez de los alimentos, cada vez es más posible adquirir determinados alimentos por lo costosos que son, y estas subidas muchas veces no son capaces de neutralizar todo este tipo de subidas. Pero
también hay una cuestión que creemos desde los sindicatos que se tiene que abordar y que se tiene que estudiar, que es lo que llamamos la compensación y absorción, ¿vale? Las prácticas en muchas ocasiones de muchas empresas y de determinados sectores de compensar y absorber determinados conceptos, pluses, que conllevan que, a pesar de las subidas salariales que está soportando de incrementos el salario mínimo profesional, los trabajadores y trabajadoras pues no están viendo realmente incrementados sus salarios por ese tipo de prácticas que está habiendo. Y es por eso que es necesario sin entrar seguramente a modificar el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores que regula la compensación y absorción, pero sí que hay que corregir de alguna forma este tipo de prácticas, porque si no, poco sentido tiene este tipo de incrementos salariales. ¿Por qué? Porque al final es muy pernicioso para el conjunto de los trabajadores, porque también, de alguna forma, ya no solamente que vean este tipo de incrementos soportados en sus nóminas, sino también que está provocando que a la baja se está viendo una equiparación dentro de lo que es la estructura salarial de diferentes categorías profesionales, ¿vale? Que hay complementos, pluses que han ido desapareciendo de alguna forma y llega un momento que un trabajador con una mayor responsabilidad que otro trabajador están más o menos por lo bajo percibiendo de manera plana las mismas retribuciones. Y eso es alguna situación que habrá que empezar a negociar o abordar, porque si no nos vamos a encontrar que estas subidas no van a tener en la práctica ningún sentido. Desde luego que es muy relevante lo que dices, porque podemos atender al gran porcentaje de subida que ha tenido en los últimos 8 años el salario mínimo, pero si la bolsa de personas que cobra el salario mínimo es cada vez más grande, al final el resultado que nos da es de que la clase trabajadora va a la baja y no al alza, ¿no? No, está claro, cada vez se están distanciando más. En el ámbito, en el marco de los convenios colectivos, las retribuciones de los trabajadores que tienen salarios más altos respecto a aquellos que tienen salarios más bajos. Como quien dice, no hay clase media en la negociación colectiva, que se me entienda bien. Pero por lo que te estoy diciendo es que el hecho de haber incrementado, que está muy bien, el salario mínimo profesional y ya llega a unas cuantías, unos importes razonables, de alguna forma, que está provocando que por la baja se está igualando determinadas categorías profesionales. ¿Por qué? Porque los convenios colectivos, la negociación colectiva, no conlleva muchas veces ese tipo de incrementos salariales. ¿Y esto que está provocando? Que se están igualando la estructura salarial por lo bajo. Y claro, y es algo que al final, desde mi punto de vista, en lo que es la negociación colectiva, habrá que abordar o establecer mecanismos que corrijan esta realidad. Bueno, también se trata un poco de intentar empujar, ¿no? Cuando tú subes tanto el salario mínimo interprofesional, tratar de que eso empuje a que también el resto de salarios, quizá no a lo mejor en un porcentaje igual, porque es verdad que en los últimos años esta subida es muy alta y a lo mejor no todos los salarios se pueden actualizar de la misma manera, sobre todo si pensamos en pymes, que a lo mejor no tienen suficiente músculo, ¿no? Pero que sea un poco tractor del resto de salarios para que realmente visualicemos el bienestar como algo mucho más cercano a la realidad, ¿no? No, está claro que las subidas del salario mínimo profesional también a los negociadores nos tiene que dar el hándicap de impulsar y provocar que haya unos incrementos salariales, siendo conscientes que hay dificultades, ¿vale? Porque la negociación colectiva también, lo que decías tú, hay sectores que atraviesan también en ocasiones dificultades, que la masa crítica o los trabajadores afectados por esos convenios colectivos es en menor medida, son pocos trabajadores, que las dificultades se duplican en mucha medida para los negociadores y es por eso que, sobre todo, lo que te decía antes, lo que se tiene que corregir, sobre todo, y regular y negociar es el efecto perverso que tienen las prácticas de la compensación y absorción. Y luego sí que habrá que, pues dentro del próximo acuerdo de empleo y negociación colectiva, que no deja de ser una ruta para los negociadores, que no tiene carácter vinculante, pero sí que establece directrices por dónde tiene que ir la negociación colectiva, tanto sectorial como de empresa. De alguna forma hay que seguir ese guión y hay que pautarle. Y sí que el quinto acuerdo de empleo y negociación colectiva, que ya ha finalizado su vigencia, donde se definían y establecían unos incrementos que más o menos
Luego es un dato que sí te puedo reseñar. En cuanto a la negociación colectiva del año pasado, más o menos sigue una senda de incrementos similar a lo que se ha definido en el propio acuerdo de empleo y negociación colectiva. Mira, te pongo un ejemplo. En el año 2025 se firmaron y se actualizaron 68 convenios colectivos, 45 de empresa y 23 de sector, que aglutinaba algo más de 100.000 trabajadores. El incremento medio fue de 3,16%. 2 décimas menos, es cierto, que en el año 2024, pero 37 menos también décimas que en la media española. Pero ese 3,16 sí que supera o se ajusta más o menos al acuerdo del empleo y negociación colectiva, que lo fijó en 3,10, ¿vale? Pero claro, las subidas salariales del salario mínimo de intervención han sido muy por encima de este tipo de incrementos salariales. Por eso creo que en el próximo acuerdo de empleo y negociación colectiva, que esperemos que lo firmen todos los agentes sociales, ¿vale? Hay que regular aspectos que recojan también cuestiones de esta naturaleza, como prácticas que eviten la compensación y absorción. Me reitero mucho en este aspecto, pero creo que es muy significativo y relevante cada negociación colectiva, porque las prácticas que ha habido hasta la fecha están provocando lo que te decía, que es muy pernicioso, que los incrementos salariales queden neutralizados del salario mínimo interprofesional y que luego por abajo las capas más bajas de la estructura salarial de los trabajadores al final se están equiparando. Y esta realidad se cambiaría cuando regulemos algo que evite mecanismos de este tipo. Y luego hay que provocar que haya mayores y mejores incrementos salariales en la negociación colectiva, que sigamos una senda, dada el ciclo económico que hemos vivido hasta la fecha, que no ha habido esa destrucción de empleo que los agoreros nos estaban diciendo que se iba a dar en gran medida. No, ha habido incrementos y no se ha perdido empleo. En la vida y en las empresas hay que competir no en bajos salarios, habrá que competir en productividad, en calidad y en otros parámetros totalmente diferentes a los salarios, que las empresas esa realidad la conocen y ahí tendrán que incidir y ahí sobre eso tendremos que trabajar, porque aparte que el escenario o la realidad del mundo de trabajo es muy cambiante y va a cambiar muy en exceso, y en la negociación que conocemos hoy seguramente de aquí a unos años será totalmente diferente, y esa situación creo que hay que anticiparse para evitarnos que nos encontremos en ese escenario en un momento dado y no seamos capaces de corregir esa situación. Bueno, cada vez que se produce una negociación de este tipo, siempre es un gobierno el que sienta a patronal y a sindicatos en la mesa. Claro, si de esa mesa sale un acuerdo, el gobierno de alguna manera como que se puede poner una medalla, es decir, mira, los he sentado en la mesa y resulta que han salido tan amigos estrechándose la mano. Y sin embargo, la patronal parece que sigue ahondando en la tendencia no solamente del discurso que tú reseñabas antes, Valentín, de si sube tanto el salario mínimo, al final esto va a ser un desastre para un montón de empresas, que es algo que de momento no tiene un reflejo en la realidad, pero es que ya la patronal pasa incluso a no sentarse en la mesa, con lo cual, ¿qué podemos esperar cuando una de las partes que por lo menos tiene que hablar de esto ya ni siquiera quiere discutirlo, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. Recientemente, la reducción de jornada que los sindicatos estábamos, pues de alguna forma, demandando, ¿vale? Totalmente la resistencia de ese avance social, desde nuestro punto de vista, para calidad del trabajo, para mejorar las condiciones en los centros de trabajo y empresa, seguramente como una pauta para crear empleo, totalmente resistencia. Es decir, cualquier avance social en los últimos años parece que la patronal se resiste. No sé por qué motivo, no sé si porque no están gobernando los suyos, no tengo ni idea, pero puedo preverlo, ¿vale? Y puedo ver la situación que se está dando. Pero a mí, desde mi punto de vista, es preferible siempre que haya un acuerdo dentro de lo que es el diálogo social entre partes. ¿Por qué? Porque luego eso tiene mucho más sentido a la hora de aplicarlo en los centros de trabajo, en los tajos. Porque si no es mucho más complicado. Si ambas partes se lo creen al final y van por el mismo camino, al final es mucho más sencillo, más fácil abordar eso en el seno de los centros de trabajo. Porque luego, claro,
todo lo que se negocie por arriba luego tiene que llegar abajo. Y si no se llega a un acuerdo por arriba entre todas las partes, luego existen muchas más dificultades de aplicarlo en los centros de trabajo y en las empresas. Por eso yo creo que ya no solamente para las pequeñas y medianas empresas, que igual podríamos entender que cualquier incremento salarial es más difícil o existe mayor dificultad de absorber, ¿no? Pero también hay que ser conscientes, ¿no? Debemos construir de alguna forma un modelo económico más sólido, no tanto ligado a la precariedad laboral, porque a mí también me interesa, como igual pequeño autónomo que tengo un centro de trabajo, que, oye, pues que los salarios, pues de alguna forma dignifiquen también el trabajo y a la persona que tenga poder adquisitivo para adquirir también, pues, no sé, determinados productos, bienes, servicios que yo realmente pongo en el mercado como pequeña empresa. Y eso al final creo que se arbitra y se soluciona a través de la negociación colectiva entre todas las partes. Es decir, el mantra que nos están vendiendo continuamente, que cualquier incremento está ligado a la pérdida de empleo, yo creo que a las pruebas nos podemos remitir. Por lo menos hasta la fecha no se está dando esa situación y esa realidad. En el caso concreto de Cantabria, yo no sé si es una casualidad, pero sí me pareció un poco significativo que justo la semana pasada, que es cuando se da a conocer el acuerdo de esa subida del salario mínimo interprofesional, COE-CEPYME Cantabria organiza un evento para hablar del absentismo laboral, que además llevan ya un tiempo queriendo hablar de que las cifras de absentismo en Cantabria van muy al alza, que eso está pasando cada vez más a menudo y que eso que interfiere un poco, ¿no?, en la marcha de las empresas. ¿Qué te sugiere a ti que justamente cuando se habla de algo tan relevante se ponga el acento en algo totalmente distinto? Hombre, las bajas laborales, empezando en primer lugar, como que nos están criminalizando a todos, ¿vale? Que hay una persecución total, ¿vale? Que seguramente, en este caso, COE, la patronal, sostiene una bandera ya desde hace mucho tiempo, que esto está en el ideario colectivo de ellos, provocar y anunciar realmente como que todos, de alguna forma o en gran medida, estamos defraudando pues a todo lo que es lo público, a todo tipo de prestación que estamos adquiriendo por el mero hecho de estar de baja. Parece que las bajas nos las damos nosotros mismos. O sea, es un tema que ya viene de tiempo y es verdad que es un hueso que han trincado, así hablando en claro, y al final parece que no le van a soltar, pero no son conscientes que detrás de las bajas hay personas, hay trabajadores, que hay realidades muy diferentes seguramente, que siendo consciente que habrá situaciones que habrá que ver, habrá que analizar, que yo siempre me acuerdo que cuando sobre todo estaba más bien en lo que es la negociación colectiva, pues hombre, todos conocemos pues seguramente algún asentista profesional, ¿vale? Como entre comillas, pero seguramente estos son en menor medida, ¿vale? Pero luego, dentro de lo que es las bajas, hay muchas más casuísticas y se requería un análisis mucho más riguroso al respecto. En poca medida muchas veces se habla de los datos de siniestralidad, de determinadas enfermedades que han ido surgiendo al albur de las nuevas realidades del mundo del trabajo, cuestiones de ese tipo. Luego también muchas veces que para que yo tenga un diagnóstico tengo que esperar 6, 7 meses y durante ese tiempo no tengo ningún tipo de rehabilitación al respecto. O sea, son cuestiones que también provocan que se larguen las bajas y el asentismo sea mayor. Pero bueno, es una realidad que creo que ahí sí que debería medirse a través de un diálogo social y un análisis donde las partes se miren a la cara y realmente se digan las verdades. No que una parte esté utilizando a un colectivo que seguramente muchos de ellos están afectados por procesos de baja largos y porque detrás de ellos hay una baja médica que ha dado un profesional médico y que al final también le están culpabilizando de alguna forma que está dando ese tipo de bajas. Yo creo que las bajas no las regalan, ¿no? Igual, lo que te decía anteriormente, puede haber algún tipo de trabajo que pueda estar abusando de esta situación, pero no se puede estar generalizando y abusando con ese tipo de noticias, con esas banderas que están asumiendo desde hace ya mucho tiempo y al final pues quieren neutralizar de alguna forma pues noticias como estas, como que el incremento salarial
como que el incremento salarial, ellos de alguna forma no le tienen que soportar porque de alguna forma también por otra parte esas empresas están atravesando situaciones complicadas, difíciles porque tienen muchos trabajadores de baja. Pues hablemos de todo en el diálogo social. Lo mismo que te decía anteriormente en el acuerdo de empleo y negociación colectiva. Cuando se habla de reducción de jornada, la patronal de alguna forma decía que no era el momento, que eso hay que abordarlo en el seno de una negociación colectiva dentro de un marco del diálogo social. Veamos a ver cuando se empieza a negociar o que aborde el acuerdo de empleo y negociación colectiva, si van a entrar en materia, en faena respecto a la reducción de la jornada de trabajo, que ahí es donde ellos dicen que es donde el campo de juego donde hay que negociar esas cosas. Veamos a ver cuál es la posición de ellas. A ver si van a pautar en el acuerdo de empleo y negociación colectiva cuestiones relativas a la reducción de jornada de trabajo. Justo con esto que comentabas sobre las bajas que son de larga duración, las situaciones nuevas que van apareciendo según va evolucionando también el mercado laboral con el paso del tiempo, ¿creéis que falta algo en la legislación para una mejor protección precisamente de las personas que se enfrentan a una baja de larga duración por un problema de salud mental o por una baja más de un ámbito físico? ¿Creéis que falta algo por añadir? A ver, no te sabría decir a ciencia cierta. Lo que sí tengo claro que al final, en el apartado de los riesgos psicosociales que han ido surgiendo, que igual ya existían anteriormente, seguramente, pero es verdad que en los últimos años pues se habla que todos más o menos conocemos lo que son los riesgos psicosociales, porque también conocemos o tenemos conocidos que algunos están atravesando por situaciones complicadas y al final también pues provoca que esos compañeros o compañeras que están trabajando en determinado centro de trabajo se ven obligados a coger la baja. Eso se está abordando o se va a abordar en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero lo que te decía anteriormente, estas cosas también es cuestión que hay que creérselo. Hay que creérselo en la medida de que parece que, salvo que yo tenga un accidente de trabajo de una empresa que al final no deja de ser una baja donde ha habido un parte de por medio de accidente de trabajo que se constata fielmente que ha habido una baja como consecuencia de algo, de un accidente, de un incidente que ha podido haber en ese centro de trabajo. Este tipo de bajas pues muchas veces quedan ahí como en la nebulosa, como que hay que de alguna forma justificar una realidad, ¿vale? De que yo me encuentro mal, por lo que sea, y muchas veces viene originado realmente no por los problemas que yo pueda tener personales en mi casa, donde sea, sino por el trabajo o las cargas de trabajo, que también habría que hablar muchas veces de las cargas de trabajo y lo que te decía, han aparecido nuevas realidades en el trabajo que al final pues son cuestiones que es verdad que con el tiempo se están negociando, como la desconexión digital, pero la tecnificación y dentro de nada, que ya se está implantando en muchos centros de trabajo, seguramente al albur de esa nueva tecnología, herramientas como la inteligencia artificial, conllevará también que aparezcan otro tipo de riesgos que a día de hoy pues no sabemos dónde vamos a llegar, pero que son cuestiones que hay que abordar y tratar. Pues esta ha sido una nueva sección en lucha que hacemos ya desde hace mucho tiempo en colaboración con UGT Cantabria. Valentín Fernández, el secretario ejecutivo del sindicato en nuestra comunidad. Como siempre, muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Muchas gracias a ti.